Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Hola. A ver. Hola, ¿cómo va? ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Se va? ¿Todo bien? Ah, ahí está, ya le avisé a Laurita, sí, ya se conecta. ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Ey! ¿Cómo va? Ahí ya le avisé a Laura. Una de mis grandes decepciones en la vida fue descubrir cuando fui a Paraguay que el tereré era mate frío. Yo siempre pensé que era otra bebida tipo té, pero no, era mate frío. Pero sí, siempre cuento esto, así como una anécdota graciosa. Así que bueno, ahora estamos esperando que Laura se nos una. Así ya vamos armando. ¿Qué tal, Goodies? ¿Cómo va? Así discutimos. Ya vieron la película, espero que la hayan visto. La pueden ver en cualquier lado. Pongan Google los que vuelven y aparece en cualquier plataforma. Si no está en Cinear, pero si no está en cualquier plataforma. ¿Cómo va, Goodies? ¿Cómo va? Hey, Relatos Oscuros, ¿todo bien? Aquí, justo estaba comentando, para los que no hayan visto la película, la pueden ver, o pongan en Google los que vuelven y aparece, digamos, ver y aparecen en cualquier plataforma. Así que, o en Cinear, ya, ahí está. Pero bueno, nada, me parecía interesante charlar de esta película porque, bueno, nada, está muy bien hecha y vuelve a cosas del terror que a veces no se ven, digamos, que se suelen olvidar cuando se quieren hacer buenas películas. No, buenas películas fantásticas, pues digo, terror es para mí el tema de cómo de catalogar las películas en género, para mí es no tiene mucho sentido en tanto y en cuanto lo que está haciendo es contar una historia. Ahora sí tengo una atracción hacia lo que es el género fantástico en cualquiera de sus formas, ¿no? Ya sea cuando la explicación sea una máquina, como es la ciencia ficción, o cuando digamos, la explicación sea el talismán mágico, como diría Borges, o cuando ya haya elementos de miedo, de terror, o sea, los géneros, ya te digo, son muy, digamos, digamos, son muy flexibles, ¿no? A ver, a ver si Laura ya se conecta. Ahí está, disculpe. Bueno, listo, ahora ya le avisé a Laura, así que estaremos pronto empezando. ¿Qué iba a decir? ¿Qué tal, Mari? ¿Todo bien? Sol, ¿cómo va? Así que, bueno, estaba hablando de eso, de que precisamente los distintos géneros, en realidad, bueno, son catálogos, pues todo es flexible. De pronto ya no sabes cuál es la diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía. Sí, a grosso modo, sí, es la explicación es la máquina o el talismán mágico, como decía Borges. Pero bueno, hay películas que ya juegan con un nivel de que la realidad es tan compleja de que ya no sabes cuál es la explicación. Si es que hay millones de universos que se mezclan entre sí y eso genera algún tipo de, digamos, porque ¿qué es la magia sino la perspectiva del observador, ¿no? Si vamos, no sé, viajamos a la Edad Media y viajamos con un celular, la gente va a decir, uy, magia, ¿entendés? Entonces, en realidad llamamos fantástico a lo que no podemos explicar, ¿no? Entonces, ¿cómo va Monster Fest? ¿Todo bien? Ah, acá, bien, desde México. Sí, estoy en contacto con varios directores de México, de terror y ciencia ficción, ya vamos a ir hablando. ¿Cómo va? Así que, así que bueno, eso, justamente es todo un debate, ¿no? Creo que más académico, epistemológico, pero bueno, es bueno rescatar que hay películas y hay elementos que vale la pena usar, sobre todo no solo como espectador, que a uno lo atraen, sino también, ¿cómo se dice? Cuando, si vos querés escribir un cuento o hacer cine, claramente hay elementos que conviene tener en cuenta. Y esta película tiene muchos elementos. Por ser una película de bajo presupuesto, ¿no? Pero no se nota, esa es la verdad. Y no se nota por las elecciones que hicieron que favorecieron a la narrativa, como el truco de usar la cámara filmando a la cara de la protagonista, eso, o siguiéndola, poniendo todo fuera de foco. Hay otra película que se llama It Follows, el que sigue, que realmente juega con eso también. A ver, voy a ver si Laura. Hola, ahí está. ¿Cómo va? Vamos, estamos esperando a ver cuándo aparece Laura. Mm. Vamos a ver. Qué cosa.
¿Cómo va, Dino? ¿Todo bien? Acá justo estábamos esperando a Laura y un poco hablando en general, de cómo construir una buena historia, ¿no? Creíble. Y que, como vamos a ver, no depende de la cantidad de presupuesto que tenga ni de los efectos. Porque en tanto en cuanto vos sepas crear una atmósfera, para mí, ahí está, Laura, ¿cómo va? Que pida el request, así ya empezamos. Va a ser una charla muy interesante, así que después igual la vamos a... Ahí va, muy bien. Ahí vamos. Taranán. Ahí está esperando a Laura. Ya está conectándose. Y yo ya estoy con mi mate. ¿Cómo Hola, va, Laura? ¿Cómo va? Bueno, no te apoyar, ¿todo acá bien? yo, todo bien. Ah, sí, yo ya estoy con el mate acá también, de tradición ya. Ahí está, ¿se ve Este, algo? No se ve nada. sí, ¿sabes que yo ¿me podés ver bien? Sí, yo estoy medio en contraluz. Yo porque Está quería hacer, bien. ¿está bien? Perfecto, perfecto. ¿Qué te iba a decir? No, yo ya le estoy haciendo la publicidad al mate de una forma terrible. Le mandé a todos los yankees, le estoy mandando alfajores y mates, ya porque ya les había prometido. Bien. Che, Así que, por cierto, ¿no? A ver, estoy pensando de cambiar un poco. Dame un segundo. Ahí está mejor, no, es igual. Bueno, perfecto. No, está perfecto. Pero ¿qué te iba a decir? No, cuando puedas pasarme tu película con subtítulos en inglés, que varios amigos de distintas partes del mundo me la pidieron para, si es posible, no dale, sé si dale. está. Eh, Buenísimo, eh, bueno. no sé si puedo hacer eso tanto como distribuir así libremente el link, la verdad, pero te lo paso, sí, qué sé yo. Está en todos lados igual, te cuento, ya fue pirateada 40 veces, la vio todo el mundo, así que quédate tranquilo. Mirá, sí, le pasó a Brandon Braga, el de Books of Blood, que me dijo, ¿vos cómo la viste? Si no está en Latinoamérica. "Ah, la bajé por torrent". Y me dice, está todo bien, genial Creo que que la está en hayas visto. Lo Cuevana importante es que la 2 gente o la algo ve. así. Ya está, vos pasámela si se lo pasa a la gente de Australia y Estados Unidos, que nada, que les sintieron curiosidad. Sí, Bueno, obvio, obvio, capaz. vos viste el análisis un poco que hice de la película y Lo vi, a eso quería entrar. sí. Porque de alguna forma muchos cuando la veían decían, bueno, pero no se entiende el tema de cuáles son las reglas. Yo decía, cada película tiene sus reglas. De alguna forma vos, como cuando escribiste el guión, asumo vos, imaginaste un mundo y no lo contaste. Es más, te recomiendo que no cuentes cuál sea la verdadera teoría para que la gente se haga la cabeza, ¿no? Igual yo tengo mi interpretación. Yo creo que el personaje que revive por primera vez luego del bebé es una encarnación de la diosa Iguazú. Esa es mi teoría, porque elige un poco a quién revive, a quién. Entonces puedo jugar con eso. Igual los youtubers van a hacer videos de esas cosas. Yo, Pero claro, contame, ¿cómo llegaste a la idea? Digamos, yo sé que Romero fue una inspiración, pero ¿cómo llegaste de Romero a la Iguazú? wow, es que es una pregunta que puede ser súper amplia y contar todo lo que pasó en el medio, o bueno, eh, haciendo como una historia corta de lo que fue el proceso de la película rápidamente, digamos, nosotros siempre la película en realidad iba a ser inicialmente una película que sucedía en La Pampa, porque está basada en un cortometraje que se llama La Vuelta del Malón. Entonces, la película era, y tenía como esta premisa, un poco que venía de la tradición del cine de Romero, de una suerte de fantasía de empoderamiento de los pueblos originarios, bueno, a través de el vuelto a la vida, aunque concretamente no son muertos tampoco los de la película. Eh, y bueno, y entonces nosotros hicimos ese corto, después de ese corto lo transformamos en un largometraje. Era así, le habíamos elegido esa época, digamos, determinada de la Argentina, porque nos interesaba hablar de ese momento del proceso colonizador. Y investigamos sobre los indios ranqueles, y la verdad las circunstancias y demás nos llevaron a que termináramos en Misiones, básicamente. Y que fue una historia muy larga, que bueno, nada, tuvo que ver con que pasaron muchos años hasta que finalmente hice la película, cuando finalmente la podíamos hacer, nos encontramos con muchas dificultades del guión, desde lo presupuestario, estábamos en una suerte de crisis,
Y ahí entonces se nos ocurrió esta idea y ahí conocimos un productor misionero, y bueno, pegamos volantazo y mudamos todo hacia Misiones, y fue muy enriquecedor. Entonces un poco llegamos a la idea del Iguazú a través de la investigación, cuando empezamos a trabajar con la idea de poder ir a Misiones y de filmar ahí. Fue súper interesante porque también en realidad no fue tan caprichoso. Cuando empezamos a investigar sobre la cultura guaraní y empezamos a investigar sobre el proceso colonizador en Misiones puntualmente, en ese momento el choque cultural propio de esa zona, el inicio de los yerbatales, el trabajo de los mensúes, todo era mucho, se enriquecía muchísimo, ¿viste? De pronto el material se enriquecía muchísimo, y además aparte nos parecía más, digamos, nos parecía muy original y quizás no tan contado. Entonces, medio como que me enamoré mucho de todo eso, y así llegamos hacia el Iguazú, así llegamos al mito del Iguazú, replanteamos toda la historia, porque la verdad que fue así, comparten la premisa de lo que era la primera película, pero replanteamos todo el guión, un poco mezcla de que pasaron muchos años desde esa primera versión hasta que finalmente lo pudimos filmar, un poco también porque, y entonces nosotros crecimos y en algún punto evolucionamos y cambiamos, que es lo que nos pasa, que es lo que pasa siempre. Y después también, bueno, digamos, porque un poco lo pedía todo el espacio. Entonces, a partir de eso y a partir de las investigaciones de mitos guaraníes y de mitos locales, nosotros reformulamos todo eso y lo resignificamos y lo transformamos en esta leyenda del Iguazú que no existe, inventada, pero bueno, pero tiene también su basamento en toda una investigación previa. Digamos, no hubiésemos llegado al Iguazú si no hubiésemos investigado sobre mitos guaraníes, sobre dioses, demonios, maldiciones, etcétera. Sí, es interesante. Acá se conectó Lucía Bernal, que es de Jujuy. Ella hace tiempo está laburando con muchos estudiantes de cine allá el tema de los mitos locales, de hacer terror a partir de mitos locales. Quería estar acá. Hizo un cortometraje que se lo mandé a medio mundo, se lo mandé hasta Alex Cox, a un montón de directores, y todos dijeron, es excelente. Y bueno, si querés te lo mando a vos porque te admira mucho. Y bueno, nada, lo que has hecho con esta idea de tomar los mitos, y sobre todo por la riqueza que hay, sobre todo para el género fantástico y terror. Hay mucha riqueza en Latinoamérica. Absolutamente. Es un universo, pero increíble, no tan explorado, súper rico, pero no solamente los mitos guaraníes, sino los mitos locales, las historias propias, digamos, de Misiones que tuvieron que ver y que se desarrollaron también del choque cultural que sucedió en ese momento, que fue muy particular, ¿viste? Digamos, en esa zona. La inmigración, con el trabajo de los mensúes que venían de distintas provincias, porque en realidad los mensúes, el trabajo de los hombres de la yerba, el trabajo de los yerbatales, no es que necesariamente, nosotros igual en ese sentido hicimos una versión libre en donde transformamos un poco a las comunidades, o a los que venían los sobrevivientes de las comunidades que ahora se transformaban en esta mano de obra esclavizada. Pero lo cierto es que no había tantos, los guaraníes estaban desplazados, no eran tanto hombres de la yerba, los hombres de la yerba eran migrantes, venían de otros lugares del país. El trabajo era absolutamente esclavo, cruel. Lo terrible también de eso es que es exactamente igual al día de hoy, que eso era algo que también... Sí. Una de las cosas más atractivas, ¿viste? Cuando querés contar una historia y decís por qué viajas al pasado, y cuando decís el verdadero horror tiene que ver con que hace 100 años esto es igual. No tanto necesariamente con... Entonces, bueno, me redesvié, pero digo, no es solamente la riqueza de los mitos, sino es la riqueza de lo que sucedió, de lo que sucedieron en esos lugares, como esto que te decía, y lo que eso derivó en el imaginario colectivo y los miedos propios que todo eso generaron también en el imaginario colectivo. Entonces, es un universo que, no sé, es muy, muy, muy... De hecho, en Chile salió esta película Huecunfe, que también juega con un mito local, digamos que se están animando poco a poco a jugar con los mitos. Obviamente, cada autor, cada director le va a crear su propia mitología, porque, insisto, vos podés tomar cosas y modificarlas, ¿no? Justamente hablamos de crear la mitología propia, y con reglas propias que solo las conoce el director, ¿no? En este caso vos. Por más que, ya te digo, yo puedo sentarme y deducir algunas cosas de cómo opera, pero lo que me gusta más es el nivel de... Por supuesto que no voy a dar ninguna, porque hay toda una decisión en cómo está, las elecciones de la película no son fortuitas,
Y debatimos mucho justamente sobre esto mismo, ¿no? Sobre que en definitiva una película es un sistema, es un ecosistema que vos armás y que tiene sus propias reglas, su propia cosmogonía, y eso también es lo interesante, ¿viste? Entonces, Sí, por eso también, claro que hay muchas licencias en los que vuelven. claro. Histórica. No, sí, desde luego. Sí, o sea, vos podés de alguna forma empezar a imaginarte lo que está sucediendo, pero también está el tema de la ambigüedad que me gusta mucho, porque hasta donde yo sé, no sabemos si estamos en un mundo, digamos, politeísta, porque hay una frase de una película que vi hace poco de terror que uno de los personajes dice, tu Dios está muerto y ni te enteraste, ¿no? Como diciendo, vos te creés que hay un solo Dios. Y hay muchos, en realidad, en el universo de los que vuelven, vivimos en una mitología politeísta y nada, están los cristianos, los colonos con su religión creyendo que ellos tienen la verdadera fe y le están ladrando al árbol equivocado. Jugar con esas ideas, creo que, y dejarlo en la ambigüedad, en la no explicación. Me encanta que no usaste exposición en lo absoluto, no hay ningún personaje haciendo exposición, No, es tomar no. e interpretar, eso fue genial. Sí, sí, totalmente. Eso es algo que estaba, sí, totalmente. Justamente, es más, de hecho, en algún momento, en los inicios del guión, creo que la película fue perdiendo a lo largo del tiempo que se iba desarrollando, cada vez nos íbamos cerrando más, iba ganando menos es más, iba ganando la síntesis y la necesidad justamente de que en la medida que exponés, bueno, es que hay que, en ese sentido, digamos, sentíamos que teníamos que ser muy cuidadosos, viste, sobre lo expositivo, porque estás condicionando también cuando expones. Y hay algo, digamos, que la película, bueno, digamos, o a mí me gustan las películas, que tiene que ver con esto de que es un trabajo conjunto entre la película y el espectador. Entonces, hay una historia y hay un vínculo ahí que se arma entre la persona que lo está viendo y la propia película, y eso, cuanto menos nosotros estemos exponiendo o explicando, más enriquecedor va a ser, ¿viste? Digamos, cuanto más también yo le permita al espectador que vuele y que haga sus propias interpretaciones y que se enoje o no, o lo que sea, me parece que se hace más interesante. Pero sí, en términos de la cuestión De, religiosa, esto, ¿no? Digamos, es un mundo y es un momento particular en donde, digamos, todas digamos, las creencias paganas, sean politeístas, con la religión católica que cae como intrusa y usurpadora, eh, nada, digamos, chocaba y estaba en el ambiente esa tensión. mm. Sí, bueno, acá justo dicen que el género del terror no se ha renovado mucho, siempre están los fantasmas, los exorcismos, los zombies. Y bueno, te preguntan acá por qué crees que no se ha inventado otro sistema. O sea, inventado sí, sí, el otro día justo, bueno, hablaba, vamos a ver si podemos armar uno con Clive Barker, que creó Hellraiser, que hay autores que buscan mitologías alternativas, pero sí es cierto que hay como una repetición. ¿Por qué crees que eso ha pasado? Mira, yo en realidad no soy tan de la idea, yo creo que justo hoy pienso que el género de terror es probablemente el género que esté evolucionando más. Mirá la generalización que acabo de tirar, pero porque justo vengo de charlar en diferentes paneles, en paneles en los cuales se está hablando de algo que también es un tema en el cine que tiene que ver con la apertura de las miradas, ¿no? Que es como es hora que detrás de la cámara haya miradas distintas, que deje de ser la mirada hegemónica del hombre blanco y que haya miradas femeninas, miradas trans. Entonces, como ahora quizás las miradas femeninas estamos ganando cada vez más lugar, yo creo que está sucediendo una renovación. Yo no creo, por el contrario, yo creo que sí, yo creo que se toman, como siempre, determinados moldes y arquetipos para destruirlos, resignificarlos y volver a jugar con ellos. Hoy encuentro personalmente una variedad enorme de películas que trabajan el terror de forma no clásica o no lineal, y me parecen súper interesantes. Creo que muchas veces ese tipo de arquetipos funcionan para un puntapié inicial para destruirlo y reformularlo. En este caso creo que es lo que Mm. pensamos no creo que haya que en ese sentido enojarse o con eso sintiendo que no está cambiando, sino por el contrario, que lo que se está iniciando es un cambio y una reformulación de todas esas miradas que, sobre todo en el cine de terror, esas miradas hegemónicas que vienen instaladas hace tanto tiempo. Y que también igual, porque el propio cine de terror lo permite, no sé, siento que han sido muy rebeldes también, y que han utilizado lo monstruoso para decir muchas cosas. Eh, y bueno, Bueno, nada, así que nada, eso es lo que pienso, ¿no? Digo, no siento en ese sentido que estemos por el contrario, creo que
que el terror está justo en un lugar de mucha evolución, sobre todo aparte porque está dejando de ocupar ese lugar tanto de prejuicio y se está moviendo, viste, de este es el terror, que es así, es popular, no le gusta, y está empezando a ganar otros espacios, y se está combinando con algo muy original. Entonces creo que se está usando el terror como lenguaje, y eso me parece que es re interesante. Bueno, sí, ya te digo, los precursores de todo esto fueron Romero, Argento, que de alguna forma, insisto, Romero usó el terror como en forma alegórica, que es un poco lo que vos haces, digamos, más allá del guiño, hay una decapitación, como me gustan ese tipo de cosas, que en un momento, no sé si es un homenaje a Romero esa escena, por ahí vamos a poder hablar con Tom Savini, así que se la podemos mandar para que la vea, le va a gustar eso. No, no, ay, Romero, se lo mandamos, donde sea que esté. Pero nada, la verdad es que había dos cuestiones. Una, sí, y esto sabía, tenía ganas de filmar tenía ganas de filmar algo así de salvaje y violento, y también queríamos que entre justificadamente, digamos, porque no es que viste que en la película el gore es prácticamente nada, y está puesto en un lugar determinado. Pero bueno, la Sí. verdad que también digamos, por supuesto, digo, también haces películas para cumplir estos sueños. Seguro que esa escena emocionó a muchos de los que estaban filmando ahí, como, bueno, ahora hacemos. Al que hizo los efectos, seguro que le encantó. Es divertido, es muy ingrato hacer efectos, yo no sé si, yo creo que los que lo hacen, los efectos lo deben saber, si hay alguien que, pero es realmente ingrato porque se tarda muchísimo y son muy caros para un frame, pero dan mucha satisfacción. Sí, 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 justo hablamos con Fabián Fort y con el chico este de Australia, con Jesse, que se reían diciendo, sí, ay, ¿viste una escena de decapitación? Ay, yo también, que re divertido, loco fan. Bueno, bueno. También me gustó la elección técnica que hiciste cuando usaste los planos de la cámara apuntando a la protagonista cuando avanza y dejando todo fuera de foco, que de vuelta es un recurso de cine de bajo presupuesto, pero para mí va más allá del bajo presupuesto, es una elección artística que ayuda a construir atmósfera. Y si vemos la película It Follows, el que sigue, ¿viste? De ese ser que te sigue, es básicamente eso, no es lo mismo, lo que usa es como planos donde vos ves acercarse a alguien al protagonista, pero acá vos creaste una atmósfera donde yo como espectador veo la expresión, la cara de la protagonista al avanzar, y veo como que hay cosas de fondo que no las veo, e incluso me encantó eso de hay cosas la protagonista está rodeada, pero no veo por qué. Y ella no lo ve tampoco, como que vos querés advertirle. Eso fue, digamos, ¿cómo fue la elección artística para eso? ¿Fue decir, bueno, hagámoslo porque hay bajo presupuesto o hagámoslo para crear la atmósfera? No, no tiene que ver. A ver, establezcamos que la película es de bajo presupuesto, sí, pero no tiene que ver con una decisión esa de bajo presupuesto. Otras han tenido que ver con el bajo presupuesto, como por ejemplo, digo, la película tenía más escenas con efectos que tuvimos que sacar. Yo moría por generar bruma así que se viera brumosa la selva. Eso es carísimo. Digo, han habido decisiones que hemos tomado por el bajo presupuesto, no tengas duda, no fue esa, digamos. Hay algo esa sí tuvo que ver con una cuestión más de mirada y de entender cómo queríamos contar la historia, cómo queríamos, y de trabajar sobre los puntos de vista. A mí me parece que, entonces, digamos, en ese sentido, bueno, acompañó al bajo presupuesto, eso sin duda, porque eran planos largos, acompañó al bajo presupuesto, eso es verdad, ayudó, pero debo reconocer que fue una decisión estética, no tuvo que ver con el bajo presupuesto, ¿viste? Esa, sino con la idea justamente es un poco, va en combinación con la que hablábamos antes de que la película es una experiencia que funciona con el espectador en permanente diálogo, y que a mí me gustaba y me interesaba trabajar a partir del gesto, del gesto, ¿viste? De que nosotros claramente en ese sentido, y en ese capítulo sobre todo, estamos en la mirada de Julia, ¿no? Digamos, de la actriz que vos nombrás, del personaje que vos nombrás. Y a mí me parecía muy importante que para que vos empatices y para que puedas sentir cómo se estaba sintiendo Julia, trabajáramos de verdad, digamos, realmente casi como más sobre su gesto que con lo que ella está viendo. Y me parecía, no voy a responderte al respecto de si ella ve o no, si ella, digo, que está rodeada o no, me parece que nuevamente hay algo de ahí de que pensá lo que vos quieras, sería como cancelar el misterio, y es una película de misterio, pero
pero me parece como, a mí me importaba mucho esto, era como una decisión del principio, tanto como en Julia como con Querana, se repiten estos planos que tienen que ver con seguimientos de ellas muy largos, con mantenerlos, con ver lo que pasa, y nosotros como espectador, lo que entendíamos es una forma de sentir, pero no concretamente racionalizar diciendo, está viendo tal cosa. Entonces, a partir del gesto de una actriz, vos ves, digo, o podés empatizar con esta cuestión de, veo que está consternada, veo que está asustada, veo que, no sé, digo, ahí podés, pero ¿qué es lo que está viendo y por qué se siente así? ¿Y qué es lo que le está acechando? Bueno, por un lado me parece interesante por el misterio, y por otro lado también era análogo a lo que queríamos contar con Julia, sobre todo en ese capítulo. No en vano, el primero es más sugestivo y el segundo es más expositivo en algún punto, porque Julia, lo que le pasa es, hay algo que la está acechando en la selva y no sabe qué es, en algún punto, y es lo que sucede en el primer capítulo. Hay algo que la acecha en los sueños, que la acecha, que está escondido de ese lado, y que, de ese lado, digamos, de lo que divide detrás de la casa, que está escondido en el monte, y que ella no puede, ni entiende, ni puede racionalizar qué es lo que está pasando. Entonces, Exacto. distinto a lo que Sí, sucede no, con no, Querana, es que ¿entendés? Que con Querana lo que sucede es otra cosa, ¿viste? Ahí, si bien también tenemos seguimiento y demás, porque es trabajar sobre su punto de vista, es más expositivo todo el capítulo. No en términos de explicación, pero claro. en términos de que está más a la vista lo que está pasando, porque lo que hace es una resignificación, una explicación de lo que después Mm. lleva al primero, bueno. No, Vamos. bueno, de alguna forma, digamos, también el otro día justo hablamos de la importancia de todo el tiempo estar insinuando cosas sin mostrarlas a través del diálogo. No usar el diálogo como de forma expositiva, sino de aludir a una idea. Y acá usaste mucho la expresión de las actrices. Por ejemplo, cuando están hablando Julia y Querana, ella como, digamos, mujer colona, dice, bueno, vayamos y revivamos al bebé, y vos ves en la cara de ella, no tiene que darle una explicación, vos entendés que eso no se hace, o sea, que no podés hacer eso, que eso está prohibido. ¿Eso originalmente había más diálogo ahí, Había y más después se diálogo. sacó, o siempre se planteó? Vos sabés que sí. ¿Viste? Había más diálogo. A ver, nunca hubo demasiado diálogo, ¿eh? Digamos, nunca fue un guión recargado de diálogos, pero sí, en esas escenas había más diálogos. Y sucede algo, ¿viste? O por lo menos que para mí la escena se termina, como la película se escribe de verdad en el montaje y la escena se escribe de verdad con los actores, ¿no? Entonces el guión, si bien es lo que te ayuda a llegar hasta el rodaje y te consigue la guita y todas esas cosas, en definitiva es algo aspiracional, un guión. Porque, o para mí, ¿no? Digamos, esto es mi forma de verlo, no digo que sea, no quiero generalizar con esto. Entonces, entonces sí, nosotros teníamos escenas con más diálogo, si bien como te decía antes, no había, ninguna escena era tan dialogada, eh, y esas escenas, que como te digo, para mí la escena se construye el 50% casi te diría con los actores y actrices. Entonces lo que nos pasaba era que una vez que ensayábamos la escena, ahí mismo, ¿no? En el set, nos dábamos cuenta de que no hacía falta, digamos, y quitábamos, ¿viste? Quitábamos diálogo. Incluso después, en el montaje, seguí quitando diálogo. Tuve también la suerte de que las dos actrices son muy buenas. La verdad que tuvimos mucha suerte en haber dado con las chicas y que de verdad sus primeros planos a mí me enamoraban completamente y me parecían súper expresivos. Entonces vos decís, con este gesto, con esta potencia, ¿qué más tengo que explicar con un diálogo? Y después también, por otro lado, sí es cierto que todas las escenas están concretamente apoyadas en sus miradas. Si vos, digo, todas las escenas, Sí. las que incluyen, digamos, todas, sean las íntimas, a las que son también grupales, en las cuales que están todos los oligarcas ahí charlando, por ejemplo, en ese, o la escena de Galpón, donde está Julia y aparece el indio que viene de la selva y no sabe qué le pasa. Siempre estamos apoyadas en la mirada de ella, porque también en las miradas de ellas, yo siempre estaba obsesionada en montaje con que es desde ellas dos todo, porque porque también era como, nos importaba hablar de su realidad femenina en ese momento, básicamente, y en ese contexto y en esa situación. Entonces como que era importante que toda la película sea a través de la mirada de ellas dos.
Mm. El tema del casting, ¿no? Porque hoy destacaste como básicamente planteaste la película desde aludida a través de las expresiones de las actrices, obviamente necesitabas buenas actrices. Ah, también el niño también fue muy bien elegido. Contame cómo Sí. fue el proceso de casting, porque eso si la errás ahí cagaste la película, digamos, Ah, si no elegís a los actores. y tener bajo presupuesto, recagaste la película. Porque también cuando elegís actores, sí, cuando elegís actores también tenés que saber que no, a mí me pasó que, mira, te cuento, la verdad que lo que nos pasó fue que inicialmente los personajes masculinos por algún motivo estuvieron definidos desde el principio, siempre habíamos pensado en Alberto y en Javier y bueno, y dijeron que sí, fin, fue muy fácil. Eh, pero los personajes femeninos, que bueno, como te decía antes, son las que llevan la peli, eh, nada, viste, al principio yo quería que Julia sea Pilar Gamboa, hace años cuando Pilar Gamboa dijo que no, arrancamos como en un derrotero muy del cine nacional, que yo ahora, digamos, medio que aprendí que después de lo que pasó en Los que vuelven, fue como una lección muy grande esto de, arrancamos con el derrotero de, y si le decimos a ella, y esta, y esta, y esta que dice que no puede, y de pronto en algún momento me pasó de estar en misiones, recorriendo locaciones, y darme cuenta de que estaba hablando, de golpe habíamos barajado, no sé, como 5 actrices, y que por una cosa o por la otra había llegado a que estábamos preguntándole a una actriz que a mí realmente no me interesaba si podía o no, digamos. Entonces ahí, porque pasa eso, ¿viste? La figura, que le cuando ya, que ahí te perdés, que si ponemos una figura, que si le pide a tal, que el Bueno, manager, que el representante agarra y te dice, no tengo a esta, pero tengo a esta otra. Y ahí claro. un poco frené y les propuse a los chicos hacer un casting para las protagonistas. Ah, Dije, genial. ¿por qué no agarramos y...? Porque no voy a dar nombre, pero dije, ¿por qué estoy pensando en esta actriz que nunca me la imaginé para este proyecto? Todo bien, con Claro. todo el mundo, pero ¿por qué llegué hasta acá? Y porque entras a veces en ese derrotero, ¿viste? Y a veces no te permitís hacer un casting. Y Mm. entonces, cuando estás buscando actrices más o menos, qué sé yo, que conoces o lo que sea. Así que nosotros en ese momento lo que decidimos fue, esto por el lado de Julia, hicimos un casting y llamamos a las actrices que nos interesaban, que nos gustaba su laburo, que por supuesto podían decirnos yo no hago casting y a la mierda, digamos, obvio, pero totalmente, pero bueno, y si querían venir a interpretar a Julia, y entonces hicimos un casting de Julia y eh, ahí apareció María. Y después con Lali pasó otra cosa. Nosotros queríamos originalmente para Kerana a una chica nativa. Lali es paraguaya, Claro. Lali es paraguaya y sabe guaraní, y digamos, tiene, pero no es nativa nativa, ¿no? Por supuesto. Pero claro, nos encontramos después recorriendo y haciendo casting en las comunidades, que es muy difícil encontrar una chica nativa que pudiese soportar, digamos, y toda la tensión dramática y la necesidad interpretativa que tenía Kerana, ¿viste? O sea, si hubiese sido alguien quizás más impávido y yo qué sé, entonces fue complejo. En un momento nos sentimos como bastante, y nuevamente también, ¿viste? Sobre esta idea del presupuesto, porque a mí por ahí me interesa más hablar del presupuesto en estas decisiones y no tanto y bueno, no tuviste plata y tuviste que hacer pocos planos, que es ponerle que vos, pero a mí me hubiese encantado elegir una chica nativa y decir, vamos con ella y entrenamos y ensayamos y sacamos. Pero la verdad es que no tenés tiempo de eso, porque no tenés guita para eso. Ahí es donde no te juega el Mm. tiempo. No tenés plata para tener ensayos, no tenés plata para estar con los actores, no tenés plata para nada de eso. Tenés 4 semanas y es todo ahí. Entonces, bueno, ahí medio que la buscamos, ahí empezamos a buscar a Kerana, estábamos medio perdidos y se le ocurre a la productora, eh, se le ocurre a Lali González, y ahí dijimos, la actriz de 7 cajas, qué sé yo, a todos nos gustaba, y de pedo estaba en Buenos Aires cuando estábamos haciendo casting, así de pedo. Y vino al casting y nos enamoramos, así de una, ¿viste? Como que fue muy flashero. Y de ahí en adelante fue como, Claro. bueno, es Kerana, ¿viste? Ya no tenía que ver con que si era 100% nativa o no, o bueno, todas las cosas que siendo todos medio progres, blancos, digo, era más que nada, es Kerana, ¿viste? O sea, ya está, es ella, Claro. fin.
¿Vos recomendás a los jóvenes directores el uso del casting? Porque lo que vos decís es un vicio que yo vi mucho. Yo no vengo del área del cine, yo vengo afuera de otros ambientes. Yo estudié economía, por eso conozco lo del mate, conozco la fundación del Instituto Nacional del Mate. Estudié el sector cuando solía ser economista antes de dedicarme al cine. Claro. Pero yo veo de afuera que se cae muy en esta lógica de, uy, traigamos al actor invitado, famoso, cuando en realidad vos, capaz que si tenés tiempo, podés hacer un casting y encontrar al personaje justo. Bueno, pensé en Tarantino cuando encontró al Anda, viste, a este actor, a Christoph Waltz. Bueno, Tarantino y es así. Tarantino, ¿Vos le ¿no? recomendás? Yo recomiendo lo Pero vos, siguiente. Yo no creo que seamos tampoco, que hagamos caso omiso a que la realidad es que tener una figura garpa. Y no garpa en términos de que la va a ver gente más o menos, porque no es relevante. O sea, sí, eso sí, ¿no? Lo que más querés es que la película, pero digo, lo que garpa es quién te compra la peli, si entras en una plataforma o no, cuánta prensa vas a tener muchas veces. Digo, hay algo de todo eso que es verdad, de tener a un actor, a una figura, por decir algo, ¿no? A alguien, qué sé yo, convocante o lo que sea. Y eso es una realidad, y cuando vos tenés una película que no va a tener guita para distribución, y para prensa, digo, guita fuerte, ¿no? Para hacer una diferencia, la verdad que sí. Eh, Ahora bien, y de que hay un montón de actores increíbles que son figuras, por supuesto. Así, lo que sí recomiendo es ser fiel a un emisme. Entonces sí recomiendo hacer casting. Sobre todo para esos personajes en los cuales no querés entregar y querés sentir que ese es el personaje. Porque es esto que te decía, o sea, recomiendo darte el espacio para hacer casting. Muchas veces en nuestras películas de bajo presupuesto pasa eso, ¿viste? Es como que arranca, bueno, pero si no le decimos hasta qué tal no puede, qué tal está haciendo una serie de polka, que bla, 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 bueno, que el representante te ofrece otra, dice, no, muy claro, está bien, es su laburo, ¿no? Pero es como, no tengo a esta, pero tengo a este, arranca ahí como toda la negociación, y en ese momento por ahí lo que pasa es que te perdiste de lo que estás haciendo, que es buscar a tu personaje, y estás de pronto barajando un montón de actores que, qué sé yo, ¿viste? O sea, y te perdiste de claro. buscar la esencia, que es buscar a la persona que va a hacer la otra mitad que hace falta, que es fundamental, porque el personaje es una composición, digamos, de 50 y 50 también, o ni siquiera, o más, 70 Claro. 30, y 70 se lo dé a la actriz. Eh, Mm. entonces, qué sé yo, me parece, y sobre todo, es más, mira, y sobre todo en cineastas, sobre todo la pregunta de cineastas jóvenes, eh, sobre todo ahí, porque ahí es en el momento en donde para mí tenés que poder tener esa capacidad de ser fiel y entrenar el ojo, y a mí me resultó muy revelador hacer casting para ver diferentes formas de interpretar a un personaje. Mm. Y entender, ¿Contratan directores de casting o para eso o no? ¿Contratan directores de castings o ese tipo de no lo cosas? hicimos porque, sí, perdón, en Misiones lo hicimos, sí, sí, contratas directores de casting. Ah, ok. Sí, sí. Nosotros, el casting de Buenos Aires fue un casting en realidad que no fue abierto, o sea, convocamos en Misiones para todo lo que es el elenco misionero, que es el porcentaje más alto de la peli. Sí, entonces, ahí seguro, porque es un territorio desconocido y necesitábamos, y por lo general sí se contrata directores de casting. Más que nada, no tanto para Ah, genial. una preselección, ¿viste? Para que te ofrezcan cosas. A mí me pasa, yo no sé, no estoy tan al tanto. Y por ahí, qué sé yo, hay un montón de aquellas, hay gente que me estoy perdiendo que no conozco, ¿viste? Y ahí el director de casting es fundamental. Ah, así que no, te preguntaba porque siempre estamos charlando con Eugenia Levin, no sé si la conoces, sobre ese tema, Sí, sobre sí, sí, digamos, todo el métier de los directores de casting y siempre claro. están orgullosos digamos, de su profesión. Te quería preguntar, para el niño, ¿dónde lo sacaron? Porque está buenísimo, o sea, porque la cara que tiene asusta y está bueno eso. Sí, sí, es verdad. El niño tiene una mirada única que, que fue un regalo hermoso de la Iguazú. No, pero vos sabés que el niño estuvimos en una situación muy extrema porque estábamos a una semana de filmar y no lo habíamos encontrado y lo habíamos buscado por todos lados. Habíamos hecho casting en Buenos Aires y es muy complejo tener un nene en el set. Esto ya lo deben saber. O sea, es complejo tener un niño en el set. Sí, sí. No por el niño, sino por la cantidad de horas que podés filmar, digo, todas las restricciones lógicas que tiene filmar con un nene.
Y claro, digamos, es como todo ese mundo. Y, por ejemplo, después también, si era como si traíamos uno de Capital, el colegio, tenés un millón de cosas con un nene, más allá de que venga el nene, de cómo sea el nene. Y lo que nos pasó era que no lo encontrábamos, no lo encontrábamos, no lo encontrábamos, y mi asistente de dirección, que también es director de teatro y también y me ayudó un montón dirigiendo las escenas, a los actores y demás, estaba recorriendo, mientras yo estaba preproduciendo, él todavía estaba recorriendo y haciendo casting, porque nuevamente, otra vez, el bajo presupuesto, digamos, a vos me encantaría haber estado un año en Misiones dando vueltas, eligiendo personas, locaciones, no, pudo. Entonces, y la verdad que un día, pero por decirte, una semana antes, no, la directora de casting misionera, después de que nosotros era como no lo encontrábamos, no lo encontrábamos, nos aparece Manuel, aparece Sebastián Aquino, que mirá, o sea, fue un toque antes, y encima con la buena suerte de que vivía en el pueblo de al lado donde estábamos filmando. O sea, la película se filmó en Puerto Esperanza y él era de Banda. Entonces, era un golazo, además. Porque la verdad era muy fácil. Todas las complicaciones que podía tener un nene eran re sencillas. ¿Viste? Porque de pronto estaba re cerca, los papás eran amorosos, amorosos mal, y él encima también. Y era muy tierno porque la verdad es que no tenía experiencia. Su única experiencia había sido hacer de presidente en la escuela. Así que, sí, en el acto de la escuela había hecho de presidente. Con lo cual, eso por ahí, sí, son esas cosas, viste, cuando dicen, que a veces, que pasan en las películas, cuando tuviste suerte, ¿viste? Y encontraste y apareció de pronto ese nene que todo el mundo le gusta. Me pasa mucho, que me dicen del nene. Sí, no, además porque tiene la capacidad de ser siniestro, que es importante para una Ah, película de terror, sobre todo donde él juega un rol, digamos, clave, ¿no? O sea, exactamente. y también jugaste mucho con el tema de los sonidos, que también eso te, digamos, que de vuelta, eso lo pensaste de antes, el llanto del bebé, el llanto raro, como se le dice, Sí. eso fue genial. Eso fue, ¿lo pensaste Y eso viene. de antes cuando estabas escribiendo el guión? Sí, eso sí, 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 sí. Hay cosas que se han incorporado en el diseño sonoro, posteriores al guión, y que sí, y en el diseño de sonido lo hizo Santiago Fumagalli, que es un genio total, entonces trajo también todo su imaginario. Justo el llanto del bebé, que es algo tan clave en la película, sí, está desde el inicio. Pero lo que Ah, o después sea, vos pensaste, encontrar ese tipo de sonido, que si vos me preguntás, no lo encontraré jamás. En algún momento comulgamos que es ¿viste? Como que nos pasó eso. Yo no sé si, y bueno, nada, esos procesos pero porque era algo tan especial lo que queríamos, ¿viste? sí, Y es tan difícil querías aparte. asustar. Eso para mí me pareció brillante porque eso ni siquiera asusta, eso perturba, Claro, esa era que la idea. creo que es lo que el buen terror tiene que hacer. El otro día hablamos con Clara Kovacic. Clara Kovacic también es una actriz que está mucho en terror y te admiro un montón y me dijo que te mande saludos. No sé si Ah, no mira. pudo venir, pero nada, que le encantaría trabajar con vos. Y me decía, hablamos sobre Ari Aster, sobre que el verdadero terror es el que perturba, no el que asusta. Porque asustar es fácil, un jump scare, subís el volumen, listo. Pero que te deje la sensación de incomodidad durante un mes o unas semanas, eso es un mérito. Y ahí esa fue Yo para mí brillante. es el tipo de terror que me gusta. A mí me pasa lo mismo. A mí el terror, yo no soy, o sea, soy naturalmente nerd, por supuesto, y bueno, y demás, pero yo no soy tan fanática del género de terror, la verdad, ¿eh? Como que digo, he visto mucho, pero la verdad es que hay personas, ni a palos vi la cantidad de películas que han visto, o sea, la verdad es que hay todo un cine de terror que no me interesa, que no consumo, que me aburre, que siempre fue el cine que me asusta el pedo, porque a mí el susto y todo eso la paso mal innecesariamente, ¿viste? Porque ni siquiera es una cuestión de que lo disfruto. Cuando era más chica sí, ponele, como todos los adolescentes, pero después ni siquiera lo disfruto, la paso como el culo. Pero al pedo, ¿viste? Yo qué sé. Pero
pero sí las películas de terror que me gustan comparten un poco esa premisa, que tiene que ver con, más bien, una sensación constante que se va construyendo, que se va envolviendo, que te va sacando de tu casa y metiendo en esa atmósfera y metiendo en ese viaje, y que te tensiona y que te genera preguntas, eso es, y bueno, sí, perturba, sin duda, y que te inquieta, y que en eso vos estás tratando de ver cómo sobrevivir al propio viaje de la película, pero a paso lento, digamos. Mm. ¿Viste Midsommar, The Witch, todas esas películas? ¿Qué te parecieron? A mí The Witch me parece fenomenal, de hecho fue una referencia para esta peli. Ahora viéndola con el tiempo, que yo siento que a veces me da la sensación que puede llegar a ser que tenga momentos quizás demasiado sobrecargados con la banda de sonido, detalle así, pero como quizás demasiado, viste, como de pronto, pero fuera de eso me parece una película brillante, me parece que, o sea, aparte la primera película de Robert Eggers, que me parece un genio, y después de Lighthouse me parece buenísima también, que también podría entrar en esta categoría de terror, sobre todo porque, bueno, nada, y además es una película ya un poquito vieja de Witch, entonces en ese momento fue un poco medio de las fundacionales de esta nueva ola de terror, del terror usado como lenguaje para hablar de temáticas, bueno, en realidad no es una, eso es algo que sucedió siempre con los mejores, ahora se está como refrescando, me parece. ¿No? Está teniendo como una refrescada, eso siento, no que es algo que aparece ahora. Porque digo Carpenter, Romero, incluso Polanski, pero a mí, entonces Robert Eggers podría decirte que es un poco mi preferido, del de La Partida. Me gusta mucho una película de ella que tiene un nombre que que es la película iraní, de la vampira, que vos me vas a ayudar. Ay, genial esa, es buenísima. Es buenísima, sí, sí. Algo de que una chica vuelve sola o a casa. Algo. Me gusta mucho Let the Right One In, no la yankee, sino no me acuerdo. La sueca, sí. La sueca, es sueca. Sí, vamos a ver si podemos, sí, es brillante. Y después Ari Aster, si bien, o sea, me gusta, pero no me fanatizo tanto con Ari Aster. Llega un punto en donde, pero lo respeto formalmente, ¿viste? Me parece una persona que tiene ideas, que definitivamente está renovando al género, con propuestas, con una mirada, me parece un autor. Me agoto, a mí, en lo personal, por eso digo, me agoto un poco con Ari Aster, con las dos que las vi, que son Midsommar y Hereditary. Sí. Pero con total respeto y admiración, ¿viste? Entendiendo que lo que está haciendo no lo hace nadie, que de verdad renueva el género porque cambia y tiene una mirada novedosa, pero me han resultado las dos un poco largas. La verdad, no largas porque me aburran, sino como que porque están sobrecargadas, ¿viste? Ari Aster sobrecarga muchísimo, pero... Sí. Es visual, es más estético, digamos, juega mucho con la estética, pero así como... Está como muy sobreestetizado. Quizás a mí me gusta algo un poco más austero, totalmente. Y él realmente está total. A mí me gusta quizás porque tengo como esa cosa de admiración de los colores, de toda la fotografía de sus películas es impresionante, o sea, digamos, por ahí a veces veo esos detalles. Eso es lo que más por ahí me engancha de él. Con Eggers, mirá, no estoy lejos de poder contactarlo, tanto a Eggers y a Ari Aster. Por ahí podemos hacer un vivo. Si querés, estamos pensando en hacer como... En el vivo, si vos llegás a contactar a Robert Eggers, de quien soy fan, sí. En el vivo, y acá charlando, mirá, sin lugar a dudas. Sí, me encanta. Me parece que él podemos armar... Me encanta. No, decía, podemos armar como una entrevista, no sé, porque con Demian Runa habíamos pensado que Demian entrevista a Clive Barker, que vos, o hace algo así tipo crossover, bueno, si pero por YouTube. Con Robert Eggers, me encantaría saberte, sobre todo porque dice que Eggers habla de género en sus dos películas y eso también me parece interesante. Con una película muy femenina como es The Witch y una película muy masculina como es The Lighthouse, y en las dos pone en crisis la idea hegemónica de género, pone en crisis el pensamiento también heteronormativo, y eso me parece como súper, y creo que es también un poco su tema en las dos pelis, más allá de que aborda tantos otros,
y me encanta en ese sentido Eggers. Así que me encanta también que alguna vez googleándolo arranca como escenógrafo, o sea, él es escenógrafo y después director de cine, y de verdad que veo eso en sus películas, ¿viste? O sea, no veo un escenógrafo, un tipo, me encanta un escenógrafo dirigiendo también. Creo que él era, si no era escenógrafo de teatro en Londres o algo así, alguna vez algo leí. Así que nada. Ah, bueno, y va a ser ahora Nosferatu, ¿no me equivoco? No, Sí, Caligari. no me acuerdo, sí, sí, no sé cuál, creo que sí, que Cuando me quería enteré hacer. reinterpretar el expresionismo alemán, fue como así tipo fiesta, lo estoy esperando. Vamos a ver si sale después de la cuarentena, pero ahora está medio todo trabado, pero sí, sí, lo está haciendo en teoría, así En que ya teoría. fue anunciado y todo, así que vamos a ver. Pero bueno, Laura, muchísimas gracias. Ahí no me parece que estás ahí reocupada los fines de semana. Muchísimas gracias. Vamos a estar ahí promocionando tu entrevista. Mandame el link en inglés, así dice, mira, si tengo la oportunidad de hablar con Eggers o con alguno de esos, y si querés le mando la película. Yo le digo a Por todos, les favor, mando la película. Ah, me ha pasado que algunos directores me dicen, no, no, esperá que haga una mejor o algo así para mandársela no, tal. Está todo bien, son gente que la reentiende. sí, obvio. La Eh, mando. sí, dale, después te la paso con subtítulos, en inglés. Dale, dale, buenísimo. Así que bueno, y ojalá que podamos hacer el vivo si te animás con Eggers, así le podés, Otra, hacemos el una. crossover. Dale, Nos vemos, ¿eh? gracias. Chao, chao.